Imagínense que empiezan a ver la segunda temporada de un anime que les gustó muchísimo. Ya saben, esperan ver más de sus personajes favoritos, un poco más acerca de la historia, ver cómo se desarrollan los personajes. Pero de pronto en la primera escena aparece alguien desconocido, pasa demasiado tiempo en pantalla, demasiada exposición, y resulta que el opening, además de ser diferente, nos presenta otros personajes diferentes, nuevos, ajenos a nosotros, no los conocemos, extrañan a los otros personajes desde antes de darse cuenta de que probablemente la temporada no va a tratar acerca de ellos. Y por ningún lado hay rastros de los personajes y el protagonista de la temporada pasada. Pues esto me pasó con Black Butler, Kuroshitsuji, espero haberlo dicho bien. La primera temporada terminó con el protagonista cumpliendo su misión y en el último minuto del capítulo final sellaba su destino. Luego de esto, la segunda temporada sugiere un nuevo protagonista, alguien más con una misión probablemente similar a la del protagonista anterior, y entonces me dije, probablemente esta es una serie antológica. Y tenía sentido, me tuve que resignar a aceptarlo, seguí avanzando en el capítulo un poquito renuente a adaptarme a este personaje que en realidad era muy diferente al protagonista anterior, mientras que el otro era, si bien frío, si bien distante, era un personaje bastante noble. Por otro lado, este personaje nuevo es cruel, es enfermizo y bastante fastidioso. Pero como digo, al final me resigné a aceptarlo. Y es que las series de antología no son realmente malas. Son una propuesta muy interesante y genial de ver en la televisión. Las series de antología se pueden presentar de maneras diferentes. Una de ellas es que cada capítulo nos cuenta una historia diferente, ninguna relacionada con las otras. Hay otros casos como American Horror Story, en el que cada temporada tiene una temática y una historia particular, por lo general autoconclusiva, que no tiene nada que ver con temporadas posteriores, aunque tengo entendido que hay algunos casos en los que sí se conectan. Y la verdad, se creyeron que iba a hablarles acerca de series de antología, ¿verdad? Pues qué les digo, les engañé, igual que me engañó Black Butler 2. Resulta que el personaje nuevo que vimos no es el nuevo protagonista. La serie nos presentó de manera muy sutil al villano de la temporada. Y es que al final de ese primer capítulo descubrimos que el protagonista todavía está ahí y aún tiene mucho que contar. ¿Pero de qué trata Black Butler? Black Butler cuenta la tragedia de Ciel Phantom Hive. El único superviviente de su familia juró venganza contra las personas que mataron a sus padres, y para eso hace un trato con un demonio llamado Sebastian, que consiste en que este demonio le va a servir como su mayordomo hasta que Ciel logre esa venganza que tanto desea. El día que esto se cumpla, el trato se terminaría con Sebastian tomando el alma del niño, y solo así este demonio también sería libre para poder seguir cosechando almas. Pero ¿qué pasa? La primera temporada termina justamente con Ciel consiguiendo esa venganza, y lo último que vemos es cuando Sebastian está a punto de darle el beso de la muerte, en el que absorbe su alma. No vemos qué ocurre, solo se sugiere, solo se muestra de manera sutil, y con ello suponemos que absorbe el alma del personaje. De este modo la temporada se conecta con la segunda, porque el villano que se nos presenta, que se llama Alois Transit, también hace un trato con un demonio, solo que este demonio se llama Claude, y es aquí donde se nos engaña haciéndonos creer que esta temporada se va a centrar en este otro personaje. El fenómeno que sucede aquí es conocido como el narrador poco fidedigno. Esto es algo que se utiliza mucho en la literatura, en la que un narrador usa 1 o 2 páginas para presentarnos a un personaje que en realidad no es el protagonista de la historia. Solo nos hace creer que es el protagonista dedicándole tiempo, pero en realidad es una digresión que nos va a presentar unos que otros elementos para darnos a entender cosas acerca del verdadero personaje principal. Un ejemplo que recuerdo mucho es un cuento llamado La nariz de Nikolai Gogol, en la que un barbero se encuentra literal una nariz en su casa, no sabe qué onda, no sabe por qué, y durante 2 páginas creemos que él va a ser el protagonista y veremos qué pasa con él y con esta nariz, pero en realidad la historia trata acerca del hombre que pierde esa nariz y que se la pasa buscándola por todos los lugares. Es una historia extraña, pero un muy buen ejemplo en el que se utiliza este narrador poco fidedigno. En la serie Lost también es algo que sucede en un capítulo, cuando nos hacen creer que 2 historias que son paralelas, una ocurre en el pasado, otra ocurre en el futuro, nos presentan de manera intercalada y parece que suceden al mismo tiempo, pero en realidad no. Como les digo, una sucede antes del matrimonio de los protagonistas y otra sucede muchos años en el futuro después de ese matrimonio. Y es que la literatura, la ficción,
no deja de ser un engaño. ¿Recuerdan cuando hablé acerca del pacto de ficción y cómo supuestamente nosotros aceptamos ese pacto de ficción y creemos todo lo que el narrador nos presenta? Pues hay ocasiones como esta en la que ese narrador abusa de nuestra confianza y nos da un golpe bajo a veces. Sin embargo, el arte está en cómo se usa ese recurso. Black Butler lo hace de manera increíble, presentándonos un opening nuevo, un personaje nuevo. Por un momento como que nos saca de onda e incluso llega un poquito a decepcionar el decir, chale, ya no veré más acerca de la historia de Ciel, Phantom Hive y Sebastian, el demonio amante de los gatos. Pero cuando descubrimos el engaño nos sentimos como que satisfechos. Decimos así como que nos la queríamos, pero qué buen timo. Porque incluso en el capítulo 2 el nuevo opening vuelve a sonar, pero esta vez es protagonizado por los dos personajes, por el héroe y por el villano. Black Butler es una historia muy completa. La verdad, la primera y segunda temporada, si bien tengo entendido que se alejan bastante de la obra original, el manga, creo que encuentran su propio camino y nos entregan una historia, como dije al principio, trágica, porque pues las historias de venganza tienden a ser trágicas. Y creo que este pequeño engaño como que le da un poquito más de sabor a este nuevo inicio, esta nueva temporada, y nos da un excelente ejemplo de cómo timar al espectador y que lo disfrutemos. ¿Ustedes alguna vez se han sentido engañados de una manera positiva por una obra? ¿Ya vieron Black Butler? Espero leerlos en comentarios y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.